La Escuela Sabática, 166 años de historia. Todo comenzó en 1852. Tiago White, inspirado por el Espíritu Santo, publicó las primeras 4 lecciones de la Escuela Sabática, que tenían un solo propósito: hacer discípulos de Jesús. A través de preguntas y respuestas, como es hoy día, los jóvenes y los niños entendieron mejor el mensaje de la Biblia. Pasó el tiempo y la semilla germinó. Hoy la Escuela Sabática es para todas las edades. Está presente en más de 200 países y la lección está traducida a más de 100 idiomas. Y la misión es la misma que hace 166 años: hacer discípulos de Cristo. A través de la comunión, se alienta a estos discípulos a estudiar más la Biblia y, por supuesto, la lección de la Escuela Sabática y más oración diaria. A través de la relación, los miembros participan cada vez más en unidades de acción y grupos pequeños, unidos entre hermanos y con Cristo. Y en misión, los discípulos del Salvador buscan personas para estudiar la Biblia con ellos, ministrando la palabra de Dios a través de palabras, pero también por aptitud. El lema de la Escuela Sabática es: siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Y el gran desafío es hacer de cada miembro un misionero de esperanza, un discípulo. Escuela Sabática, 166 años, enseñando sobre la esperanza. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este repaso de la lección. Estamos estudiando este folleto, que es el folleto de la educación. Ya vamos en la lección número 7 y es titulada La adoración en la educación. Y nos acompaña, como ustedes ven en la pantalla, a 2 de nuestros ancianos, a Quique Ordóñez, Enrique Ordóñez, que es educador de profesión. Antes de comenzar estaba hablando un poco de esa dinámica que tiene con sus estudiantes. Y también tenemos a nuestro otro anciano de nuestra iglesia, Ever Fuentes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, gusto saludarlos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos, buenos días. Es un gusto estar una vez más con ustedes por este medio. Feliz sábado y vamos a disfrutar de esta linda lección de Escuela Sabática. Así es, yo la disfruté muchísimo. No sé ustedes, este tema me apasiona, es uno de mis temas favoritos de estudiar en la Biblia. Yo creo que es uno de los más importantes para nuestros días y debe de ser muy importante para la educación de la misma manera. La lección comienza con algo muy interesante, y es que todos los humanos tenemos innatamente dentro de nosotros la necesidad de adorar. ¿Ustedes creen que es real el adorar, que nuestro cuerpo nos lo pide, o es simplemente una cuestión de unos cuantos? Podemos comenzar con Quique. Claro, es un tema, una reflexión que tenía mientras estudiaba eso y me haces pensar ahora en eso, pastor. Es un tema profundo la lección, o sea, la vamos a tocar, pero este es un tema profundo porque el tema de la adoración y el tema de eso, o sea, muchas generaciones han tratado de descubrir eso, ¿no? Han tratado de buscar eso, ese más allá. El hombre quiere o piensa que consiguiendo un buen empleo, una buena familia, los hijos, un buen trabajo, una buena casa, ya, y es ese vacío, ese vacío. Mucha gente que no conoce a Cristo paga miles de dólares con un psicólogo porque no entiende qué es lo que le falta. Y nosotros, los cristianos, decimos como no, o sea, es la falta de Jesús en tu corazón, la falta de Dios sí se nos hace fácil, pero para una persona que no es creyente es difícil. Entonces es lindo tener eso, ¿no? Pero pienso que poderlo compartir, poderlo expresar es lo mejor de todo y entenderlo. Hermano Fuentes. Sí, de acuerdo con lo que Quique acaba de mencionar, es algo interesante que como el ser humano nacemos con esa, podríamos decir, una necesidad de adorar algo
nosotros obviamente adoramos a Dios porque lo hemos conocido. No vamos a adorar a imágenes o cualquier otra cosa, como menciona la lección durante el estudio que vamos a tener. Pero el ser humano siente o nacimos con esa necesidad de adorar algo, y nosotros sabemos que en los tiempos antiguos las personas adoraban imágenes, cualquier ídolo, o podía ser a otra persona, o menciona también el sol, la luna y las estrellas, y podemos hablar mucho acerca de eso. La realidad es que el ser humano nacimos con esa necesidad de adorar algo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que si vemos a lo largo de la historia, desde la primera civilización, que era Egipto, claramente vemos que en su arte y todo lo que ellos nos heredan por medio de su tipo de escritura, los jeroglíficos, claramente veíamos que ellos tenían a unas deidades a las que ellos rendían culto. Incluso ofrendaban a ellas, incluso todo lo que hacían giraba en torno a ellos. Incluso una de las creencias es que era el faraón, era la deidad, el faraón que fungía, el faraón que estaba a cargo, él era una deidad, porque era poseído por las deidades, por lo tanto lo consideraban como alguien digno de adorar. Interesantemente vemos a lo largo en diferentes culturas que se vienen acercando más a la nuestra, la griega, la romana, vemos que circula en base a adoración, y vemos tal vez aquí en América, los nativos de aquí, del continente de América, también tenían personas a las que adoraban. E interesantemente podemos ver tal vez en este tiempo en el que ya eso se ve como anticuado, como sí eran los de antes porque no podían explicar lo que nosotros explicamos. Pero interesantemente en un hotel, agarrando un libro de economía que realmente no tenía nada que ver con teología, él mencionaba en ese libro de economía, dice, tal vez en el pasado se adoraba al rey, había un dios calculador, si no me equivoco era Apolo, y mencionaba a Apolo, ¿no? Un dios romano que tenía que ver con las matemáticas, y se le adoraba a él por ser el de las matemáticas. Y de la misma manera dice, nosotros creemos en la ciencia y en las matemáticas, lo hemos convertido en nuestros dioses, porque todo lo queremos medir en base a matemáticas y ciencia. Y dice, muchas veces, aunque nos ayuda a entender muchas cosas, no lo son todo. Y qué interesante que él logra hacer esa observación de decir, sí, tal vez no tengamos a estas estatuas a las que nos inclinamos a ellas, pero de todas maneras la confianza que depositamos en ciertas cosas, como en el intelecto, en la ciencia, eso es de la misma manera, el mismo sentimiento con el que adoraban a los dioses ajenos. Y en Daniel 3 vemos precisamente una situación y nos ayuda a medir la importancia de la adoración. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes podrían dar la vida por la adoración correcta a Dios? Pues esa pregunta yo pienso que puede ser retórica, pero la respuesta debe ser inmediata. Quiera el Señor que sí, o sea, quiera el Señor que demos testimonio y que igual que el ejemplo que vemos en ese pasaje de los hebreos, o sea, estaban listos y tal vez a manera de resumirlo, vemos la diferencia de eventos que hay, ¿no? Hay el conflicto, la parte más crucial cuando Nabucodonosor les dice como, hey, se tienen que arrodillar y tienen que hacerlo y tienen que servir, si no, ahí está el horno y está listo, ¿no? Y ellos como, oh, no, pues, o sea, hazle como quiera, pero no lo vamos a hacer. Y el cambio que eso da, ¿no? Muchas veces pensaba, tendremos que pasar por situaciones difíciles, pero la bendición está ahí y pienso, o sea, contestando su pregunta puntualmente, ahí está el secreto. Si morimos, pero morimos en el Señor, gloria a Él. O sea, ese es el secreto. Pero
estamos apegados a la vida. La vida es algo que queremos hacer lo que sea y nuestra fe debe ser, dependemos del Señor absolutamente. Y cuando vemos eso, lo podemos ver en el testimonio que tenemos. Por ejemplo, que nos digan, hey, necesitas trabajar el sábado y tú digas, no, es que yo los sábados no trabajo. O sea, agarra tú las horas o agarra tú el trabajo y la otra te diga, oh, pero te vas a ganar esta cantidad de dinero, o sea, eso equivale a una semana y tú le digas como no, eso, o sea, no importa cuánto sea, no voy a trabajar ni este sábado ni ninguno, entonces la persona queda como, wow, es una reacción bárbara, ¿no? Es el testimonio y es la relación que tenemos. Ahora que terminen, les comparto una anécdota que tuve con eso, una experiencia interesante que tuve con eso. Sí, quería quizás agregar algo a lo que Kike estaba mencionando. La verdad que esa fue una prueba dura para estos jóvenes hebreos, ¿no? Yo pienso que yo pienso en ellos y digo, si yo fuera puesto en una situación de esa tan difícil que es escoger una cosa o la otra, no es algo fácil, no es como, no es cualquier cosa, es algo serio, pero yo pienso que estos muchachos habían conocido a ese Dios, al Dios verdadero. Ahí es donde entra la adoración en espíritu y en verdad. Ellos tenían la verdad, conocían a Dios, conocían a Jehová y también lo adoraban en espíritu. Y tienen que ir las dos cosas para nosotros poder tener una certeza y una determinación que al ser puestos en una situación de esas, nosotros podamos escoger servir al Señor a pesar de lo que nos pueda suceder. El rey les dice, piénsenlo. Y le dice, no tenemos que pensarlo, ya lo tenemos decidido. No vamos a adorar a tu imagen, y al Dios que nosotros servimos, Él nos librará. Y si no lo hace, de igual manera, nosotros no vamos a adorar. Entonces, esa es una determinación que requiere de una certeza de quien nosotros servimos. Amén. Y yo creo que le dan en el clavo a la realidad del asunto y es cuando leemos el mandamiento en Éxodo 20, en el versículo si no me equivoco, es el 4 y 6, que nos dice, y quiero leer donde dice, no te inclinarás a ellas, ¿cierto? No te inclinarás a ellas. Y era precisamente lo que les estaban pidiendo. Inclínate a otra imagen. Y yo comparto lo que ustedes, lo que el hermano Fuentes nos acaba de decir, y es, en ese momento, ellos tuvieron que sentir la realidad de lo que ustedes, de lo que ellos creían, la realidad de ese Dios que les decía, no te inclines a ellas. Y qué tan real era Dios para ellos, y yo creo que es algo que queremos resaltar, qué tan real era Dios, que no lo iban a hacer, no lo iban a hacer. Quique, tú tenías un testimonio que querías contarnos. Sí, trabajaba yo en una planta y había que trabajar a veces los sábados, entonces pues mi supervisor inmediato ya sabía que pues el sábado yo no trabajaba y hubo problemas y el supervisor ya no estaba, entonces vino el dueño de la planta, entonces el dueño de la planta curiosamente era judío. Entonces me manda a llamar y él está, la manera como él lo ve es jocosa, como, ¿cómo está eso que no puedes trabajar los sábados? O sea, ¿por qué no? Entonces ya le empiezo yo a decir y él me dice como, oh, pero pídele permiso a tu pastor, si quieres yo hablo con él. Entonces yo como que me río por dentro y le digo como no, o sea, no funciona así. Entonces está el socio de él y me dice, oh, pero... o sea, ¿esto es un sábado o eventualmente podrías o qué se puede hacer para eso? Entonces yo me quedo mirándolo y me pasa por la mente como, esta es una respuesta crucial porque es como, oh, o sea, déjanos saber para ver si tal vez pensamos en alguien más o no. Yo les decía, no, o sea, no voy a trabajar ni este sábado ni ninguno. O sea, obviamente no les dije así, pero se los di a entender. Entonces,
es eso, como, o sea, si pierdo el trabajo y todo eso es como, pues, o sea, el Señor proveerá, ¿no? Obviamente esto es minimizado comparado a lo que los otros estaban viendo, ¿no? Están enfrentando la muerte, pero es esas situaciones que el Señor nos pone en cada momento y es como cómo estamos preparados. Pero hago una anécdota o una reflexión que me encanta y espero que la podamos conceptualizar. No sé si todavía funciona así, pero en Japón los únicos latinoamericanos que pueden estar sin visa son los mexicanos. Entonces, todo latinoamericano que no sea mexicano dice que es mexicano para las autoridades. Entonces, las autoridades se dieron de eso cuenta y les dicen, oh, sí, ¿eres mexicano? Oh, sí, sí. Oh, canta el himno. Y pues ahí el que no sea mexicano realmente pues queda frito porque pues de mexicanos unidos al grito de guerra y ya pierde. Pero el punto es, el cristianismo se nos va a notar. Y es la diferencia, o sea, lo tenemos listo o no, porque podemos jugar a esto, pero es el tema de la verdadera adoración, donde enfrasca todo esto y ahí es donde se refleja eso. Así que es muy interesante eso, ¿no? Poderosa, poderosa ilustración, me encantó. La voy a apuntar para un sermón tal vez. Gracias, gracias por sus aportaciones. Y quiero moverme rápido porque hay mucho que abarcar y el tiempo se nos está cortando. Entonces, me gustaría repasar simplemente brevemente, se nos habla acerca de los salmos y cómo los salmos eran un método de adoración, no nomás de adoración, sino que por medio de la adoración a Dios se les daba enseñanzas a los jóvenes, a los niños, con instrumentos, se cantaba y estaban los salmos y estos poemas cargados de mensajes, cargados de teología, yo podría decir. Y interesantemente en el 78 encontramos algo muy, muy bonito. Y tal vez no voy a detener para discutir el 78, pero los invito a todos ustedes que lean el Salmo 78 y vean más o menos de lo que estamos hablando porque se entrelaza muy bonito. Y se habla de la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Y cómo Dios ha sido fiel a pesar de la infidelidad del pueblo. Y encontramos también esta motivación a ser fieles, a enseñarle al niño a ser fiel como lo fue Moisés, a ser fiel como lo fue el rey David, ser fiel, ser fiel. A lo largo de la historia, Dios ha sido fiel de la misma manera. Los grandes héroes de la Biblia han sido fieles de la misma manera. Nosotros podemos ser fieles. Pero quiero llegar a este punto de espíritu y en verdad. Hermano Fuentes, ¿nos podrías explicar tal vez tú qué significa en espíritu y hermano Ordóñez, qué significa en verdad? Si podemos descifrar estos dos conceptos bien importantes, porque yo creo que, y quiero dar un poquito del trasfondo de todo esto, ¿no? Está Jesús, para los que no conocen la historia, en Juan 4, en el capítulo 4, el 7 al 26, vemos la historia que Jesús se acerca a una mujer samaritana, le pide agua, la mujer samaritana entra en diálogo con Jesús, le dice, pero tú eres judío, no deberías de estar hablando conmigo. Y él le dice, si tú me pides agua, te voy a dar agua. Él dice, pero tú no tienes cómo darme agua. Él dice, no, del agua que yo te voy a dar es un agua que nunca más vas a tener sed, a diferencia con la del pozo. Claro, estoy parafraseando la historia. Y interesantemente llega a este punto crucial en el que la mujer samaritana se da cuenta que Jesús es especial. Y para desviar el tema, tal vez, y yo creo que la lección lo invita así, muchas personas que estudiamos la historia, nos damos cuenta que ella trata de evitar el tema porque se está hablando de su realidad con sus 5 esposos y con el quinto que ya no, con la que no estaba casado. Entonces dice, trae una cuestión teológica, podría decir, una cuestión en la que dice, ustedes dicen, porque son judíos, que deberíamos de adorar allá, pero aquí antes había un templo y nosotros creemos que aquí es el lugar correcto para adorar. Y Jesús le dice, habrá un día en el que ya no vamos a adorar en templo, sino en espíritu y verdad. Y para muchos tal vez eso puede ser como complicado de entender y por eso en este momento me gustaría que cada uno explique en espíritu y en verdad qué significan y cómo los podemos digerir. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario en cuanto a eso, ¿no?
sucede que ese es un tema muy, muy importante y delicado, que a veces podemos nosotros irnos a los dos extremos de el espíritu. Cuando hablamos habla acerca del espíritu, podemos confundir las emociones. Y poder actuar o adorar de esa manera. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo quizás de la música que nos eleva, el momento en que la estamos escuchando y nos eleva hacia Dios y nos sentimos bien y sentimos que estamos adorando a Dios. Pero ¿qué pasa? Que después dejamos de escuchar la música y volvemos a la realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos la otra parte, que no podemos separar el espíritu de la verdad, tienen que ir los dos juntos. El otro extremo sería acerca de la parte que dice la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Es conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Cómo es que Él quiere que nosotros le adoremos? Muchas veces confundimos nosotros el hecho de que pensamos nosotros de que Dios debe de ser, la adoración debe de ser así, a como nosotros crecimos o de donde nosotros venimos o en el tiempo en que vivimos, y no es así, porque entonces entramos en terreno peligroso, que estamos haciendo nuestra voluntad y queremos que Dios acepte nuestra adoración como nosotros pensamos que debe de ser, y no como David habla en Salmo 78, reconocer a Dios como tal, ¿no? Y reverenciarlo, adorarlo como él se merece y no como a mí me gusta. Entonces, esas dos partes, en espíritu y en verdad, no podemos separarla. Es como cuando hablamos acerca de la fe y las obras. No podemos decir que tenemos fe y no hacemos obras, o hacemos obras y no tener fe. Es más o menos similar. Excelente, excelente. Solo me queda pendiente añadirle algo que dice el comentario de la Biblia de Andrews, que pienso que lo resume excelente, añadiéndole a lo que dice Eber. Dice, en espíritu, una actitud mental y del corazón en vez de rituales externos. Fíjese eso, una actitud mental y del corazón. Y es lo que dice Eber, o sea, podemos fingir y usted puede ver como, ay, qué persona tan linda y todo, pero el corazón, o sea, del corazón podemos estar podridos, pero el Señor no, y eso es del juicio, en el juicio se verá, que es lo que le pasó a la samaritana, cuando le dice como, y ese no es tu marido, y ella reacciona como, wow, este me conoce, como cuando decimos coloquialmente, le sacan los trapitos al sol. Y en verdad, fíjese, permítame leerles lo que dice, los sinópticos usan poco este término, pero en Juan se refiere a la revelación de la voluntad y el carácter divinos a través de las palabras y acciones de Jesucristo y a través del ministerio permanente del Espíritu Santo. Toda otra senda que pretenda llevar a la verdad es deficiente o falsa. Fíjese esa parte, deficiente o falsa. Entonces, la verdad es el Señor, no es, esto puede sonar un poco duro, pero no es una religión, es la Biblia, estar en conexión con el Señor, buscar al Señor, porque hay una parte interesante que dice, la realidad del hombre se hace de lo que piensa el hombre, de los pensamientos. Nosotros podemos pensar algo y pensamos que esa es la realidad y nadie nos saca de eso casualmente y no esa manera de burla porque ellos lo creen aquí. Aquí en Denton hay un carrito que dice que la tierra es plana y siempre están ahí y tienen calcomanías y tienen papeles y todo y que la tierra es plana y ustedes dirán como no, o sea, esos están locos, pero a ellos nadie los saca de ahí y eso es lo que creen. Y nos podemos reír, pero hay mucha gente que tiene un Dios que es el Dios que ha hecho él, como un Dios armado, un Dios que se ajusta a mí, a mi cultura, a mi personalidad, a mi carácter, y todo eso es una falacia, es una mentira. Así que interesante.
Gracias, amén, amén. Yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Y definitivamente para la adoración, la correcta adoración, debemos de orar, de adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No es cuestión de un lugar. Y yo creo que en la pandemia lo pudimos ver. No vamos a adorar en la iglesia simplemente, ¿verdad? Vamos a adorar en nuestros hogares. Nuestros hogares deberían de ser una iglesia desde antes de que entendiéramos la realidad de que si se cierra el templo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra adoración a Dios? Porque si nomás le cantamos en la iglesia, realmente cuando vamos a cantar en la iglesia estamos cantando en espíritu y en verdad. Si nomás oramos en la iglesia, realmente en la iglesia estamos orando en espíritu, en verdad. Si nomás leemos la Biblia o si nomás escuchamos de Dios en la iglesia, estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios, y como lo leías tú en la Biblia de Andrews, que es la misma que tengo yo, dice, no es de rituales externos. No se trata de hacer las palabras mágicas o decir o hacer las acciones correctas para que recibas, para adorar a Dios de la manera correcta, porque podemos cantar, podemos orar, leer la Biblia y ir al lugar correcto y no estamos haciéndolo en espíritu y en verdad. Así que necesitamos humillarnos hasta cierto punto, de darnos cuenta de quiénes somos realmente y decirle a Dios, quiero adorarte de una manera honesta. Y a mí me encanta escuchar las oraciones de alguien que por primera vez ora en voz alta. Esas oraciones honestas que te dicen, pero es que yo no sé decir las palabras correctas. Y me encanta motivarlos y decirles, no importa, sé honesto, dile a Dios lo que sientes. Y escuchar esas oraciones honestas, tal vez con un poco de timidez, de que lo vayan a juzgar, pero en ese momento que cierran los ojos y se concentran y oran con Dios, a mí me encanta resaltar y decir, esa es una oración honesta. Esa oración es en espíritu y en verdad. Y muchas veces no es el que canta más bonito, sino el que canta con todo el corazón para darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, de tarea, cada uno de ustedes tiene que leer 1 Corintios, porque es el capítulo 16 es muy bonito y podríamos durar horas hablando de él, pero quiero cerrar, porque estamos hablando de la educación, la idolatría en la educación. Y en este momento, tal vez serían nuestras palabras finales. ¿Qué les llamó más la atención del tema del jueves, la idolatría en la educación? Vamos a comenzar y con el hermano Fuentes y de ahí seguimos con el hermano Ordóñez. Yo también terminaré dando mi reacción al jueves, que yo creo que es un tema muy interesante. Así que adelante, el tiempo es de ustedes. Sí, también esta parte es muy interesante, ¿no? La idolatría en la educación. Es, quizás como mencionamos anteriormente, en cuanto a, quizás nosotros hoy en día no nos inclinamos a adorar, repito, imágenes o cualquier otra cosa que nosotros sabemos que no debemos adorar. Sin embargo, podemos nosotros quizás adoptar maneras de adoración o el hecho de escuchar personas, y desafortunadamente yo he escuchado muchas veces aún personas adventistas, cuando nosotros le decimos a otra persona no adventista, que puede ser de cualquier otra religión, ya sea católico, bautista o lo que sea. He escuchado yo a personas decir, no importa donde nosotros vayamos o qué día adoremos a Dios, lo importante es que adoramos al mismo Dios. Bueno, ahí como que hay una controversia en cuanto a lo que la Biblia dice, cómo es que Dios quiere que nosotros le adoremos, ¿no? Y cuando nosotros estamos aceptando eso o estar de acuerdo con la persona, le estamos diciendo que sí, que está bien, que no importa qué día adoremos a Dios, siempre y cuando adoremos al mismo Dios.
Yo no sé cuál es la opinión de ustedes en cuanto a eso, pero yo no comparto esa idea, porque cuando yo estoy de acuerdo con alguien o le estoy diciendo, insinuándole algo que eso está bien, ahí nosotros no estamos enseñando o educando a la persona a conocer al verdadero Dios o cuál es la voluntad de Dios. Claro, no, y me encanta cómo lo dices, Ever, porque queremos compartir con él y queremos como hasta cierto punto no ser tan fuertes y todo, pero muchas veces tenemos que marcar el paso, ¿no? Pero interesante este tema, la idolatría en la educación, y quiero ser breve, pero pensemos un instante, y lo dice ahí, los hebreos eran unas personas que valoraban mucho la educación. Acuérdense, un niño hebreo a los 12 años, o sea, ya sabía muchísima Biblia y todo, y ellos valoraban eso y la tradición, ¿no? Como piense todo lo que vivieron y le cuentan todas las historias y todo lo que pasaron, todos los procesos, y ellos lo saben y lo viven. Piense, o sea, todo lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos han compartido, y ellos lo están viviendo y aún fallaron porque estaban rodeados de todo eso. Y nosotros, para hoy, para nosotros es, o sea, estamos bombardeados por donde usted lo mire, o sea, los canales, televisión, lo que sea, estamos bombardeados, y es como compartir ese mensaje, pero es interesante cómo sobrevivir en este mundo y a pesar de eso, pero cómo mantenernos, y seremos tildados de ser extremistas y todo, pero ahí es donde nosotros debemos estar anclados en la verdad y anclados en el Señor. Y con esta cierro, tener empatía, porque todos vamos en un proceso. Hay unos que vamos más adelante, hay otros que vamos más atrás. Esa es la vida cristiana. Entonces no esperemos como el niño que aprende a caminar y el que ya corre. O sea, todos vamos en un proceso y tengamos paciencia, no seamos rígidos, porque, o sea, nadie es juez de nadie. Por eso necesitamos enfocarnos en el Señor, no en los demás. Así es. Yo podría también añadir que no somos inmunes a caer en la idolatría. Lo mencionaba el hermano Fuentes, lo recalcaste tú, hermano Ordóñez. Yo creo que no somos inmunes. Y de la misma manera los fariseos no eran inmunes y volvemos a lo mismo. Podemos conocer los mandamientos, ¿cierto? Los fariseos conocían los mandamientos. Nosotros podemos tener en nuestra educación los 10 mandamientos y enseñar los 10 mandamientos, pero incluso con los mandamientos podemos fallarle a Dios. Y la lectura que nos da la lección del jueves se encuentra en Marcos 7, y en el versículo 8 encontramos estas palabras. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y se habla de la palabra corbán. Corbán, que básicamente uno decía corbán y eso ya era reservado para el templo. El dinero que tú tenías ya era reservado para el templo. Entonces, encontraron la manera de decirle, si el papá le decía al hijo, oye, ¿me prestas dinero? ¿Verdad? Porque Jesús hizo referencia al quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos decían, no, papá, es que ya dije corbán a este dinero, ya no te puedo prestar. Y los papás podían morirse de hambre o morirse de sed o tener problemas y dificultades, pero porque ellos ya habían dicho corbán, ese dinero ya no lo podían usar. Y la misma justificación hacia los pobres. Y de la misma manera podemos nosotros pasarle al lado a alguien y decirle, disculpa, pero es que hoy vengo en traje y corbata porque voy a la iglesia y es sábado. Y nos olvidamos de esa persona que está en la banqueta. No, es que tengo que llegar temprano. Wow. ¿Cierto? Qué bonito sería llegar tarde a la iglesia porque estabas ayudando a alguien. Qué bonito, y yo sigo soñando en el día en el que en la iglesia vamos a dejar de ir en traje y corbata, no por falta de respeto, sino porque saliendo de ahí vamos a hacer obra misionera. ¿Cierto? De otra manera, sí, tenemos que ir en traje y corbata todos los días porque esa es la mejor vestimenta que le podemos dar a Dios. Pero yo creo que Dios, yo intuyo que la vestimenta adecuada para la obra misionera es estar cómodos, pero salir a predicar la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, y voy a ser franco y le va a doler a algunos, pero voy a ser franco porque yo he estado en este error también, cuántos de nosotros hemos dicho, no puedo ir a la actividad porque ya quedé con el hermanito de ir a comer a su casa y es sábado?
¿Cierto? ¿No? Eso nos pasa mucho, ¿no? Yo no puedo ir porque ya quedé con el hermano y quedé a las 12:30 y como es de otra iglesia, antes de la bendición del pastor me tengo que ir. Y decimos, ¿será eso idolatría? ¿Será que no estamos poniendo a Dios en primer lugar y estamos poniendo la cultura o la sociedad adventista como nuestro Dios y lo que rige nuestras decisiones y cómo guardamos el sábado? Porque si pusiéramos a Dios en primer lugar, Dios nos diría, estás invalidando la ley del sábado por leyes de hombres. Así que, hermanos, los invito a recapacitar en todo esto que estamos aquí teniendo y decir, somos vulnerables a la idolatría. Vamos a unirnos a Dios, vamos a orar desde un sentido de humillación y decirle a Dios, Dios, ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Y esa oración es poderosa. Y esa oración nos va a llevar a empezar a entregarnos a Dios de una manera total. Que cuando llegue el día en el que nos veamos entre la muerte y la adoración a Dios, podamos escoger la adoración a Dios. No por miedo, Amén. no por miedo al castigo eterno, no por miedo a nada, sino por el amor y el conocimiento que tenemos de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y si tú quieres uno de estos folletitos y los has disfrutado, te invitamos a que vayas a la iglesia adventista más cercana. Si estás en el área de Keene, si estás en el área de Forward, de Crowley y todas las ciudadcitas alrededor de Keene, te invitamos a la iglesia de Keene Hispana para que vengas por un folletito de estos. Aún tenemos y te lo queremos hacer llegar. Escríbenos si quieres que te lo enviemos por correo. Y si por alguna manera tú no estás cerca de una iglesia adventista, te tengo buenas noticias, está en internet. Pero te motivamos a que vengas y te contactes con nosotros para poder conocerte y así crear una relación y encuentres una familia en la cual te va a poder acercar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Disfruten de la programación y feliz sábado. Gracias a nuestros ancianos de la iglesia. Sigan aquí porque la iglesia está abierta y los ancianos estarán dando su clase. Una vez más, Dios los bendiga.